Bienvenidos a otro panel más de nuestras jornadas profesionales que hacemos conmemorativamente por nuestro ciclo de conciertos estival de Jardí. En este caso, con una temática muy interesante sobre estos nuevos formatos de festivales que han ido apareciendo, que ya nos llevan acompañando varios años y que de cada vez más se está viendo como son otra nueva estrategia a seguir dentro de la industria musical. Para ello nos acompañan tres fantásticas mujeres profesionales, las cuales voy a presentar ahora mismo. Eileen Morrissey, originaria de Dublín, a principios de los 2000, decidió trasladarse a Barcelona y fue allí donde comenzó su andadura en el mundo musical. Rápidamente se integró en la industria musical local, trabajando en Cinnamon Promotions y Razmataz, durante el auge de festivales en España. Durante casi 2 décadas ha sido una de las fuerzas creativas detrás de la programación internacional y dirección artística de festivales destacados como Summer Case, SOS 4.8 o Utopía. Actualmente, Eileen es codirectora y principal responsable del desarrollo creativo del premiado Festival Boca, una innovadora colaboración con el CCB de Barcelona. Bienvenida, Eileen. Gracias, encantado de estar. Un placer tenerte con nosotros. Ana Espina, promotora y activista cultural, veterana en la escena musical, primero desde su trabajo en discográficas como Virgin Records o Sony Music y después al frente de la promotora Fonart, con más de 20 años de experiencia en la isla de Mallorca. También es miembro activo de la Asociación Cultural Alternatilla y realiza frecuentes colaboraciones con otros festivales y entidades locales. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y por último, Ana Sanabia, con más de 25 años en el ámbito de la gestión cultural. La experiencia de Ana Sanabia abarca desde las relaciones institucionales, la programación y dirección de proyectos, la producción y supervisión, hasta la consultoría y la docencia. Entre sus proyectos más destacados se encuentran el FIF, Festival Internacional de Benicàssim, las fiestas de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid, el Festival Paraíso, la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música y el Ballet Nacional de España, entre muchos otros proyectos. Actualmente, Ana Sanabia forma parte del equipo de Booking de Concert Studio. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, para el equipo de la organización, la verdad es que es un placer tener... por una parte, porque sean 3 mujeres, a mí me da mucha alegría, la verdad. Ya nos pasó con otro panel que hicimos sobre la marca personal, ¿no? Y sobre cómo potenciar esa marca personal de las mujeres dentro de la industria musical. Y en segundo lugar, porque, bueno, es verdad que hemos pasado una temporada estival maravillosa con Es Jardí, que era nuestra primera edición, y bueno, pues estamos muy contentas de que podamos hablar de este nuevo formato de festivales con todas vosotras. Vamos a hacer una primera pregunta, que me gustaría que entre todas hicierais una pequeña aportación. Más que nada para decir cuáles serían, ¿no?, esos principales desafíos y esas oportunidades al crear nuevos formatos de festivales en comparación con los festivales tradicionales que veníamos conociendo, ¿no? Ana Sanabia, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, realmente los nuevos formatos de festivales, desde mi opinión, llevan mucho tiempo queriéndose abrir camino en el mapa de los festivales. Es verdad que obviamente los más destacados y los que tienen más visibilidad son los macro festivales, como pueden ser el Primavera Sound, el FIP en su momento, etcétera, ¿no? Y que además han seguido como una línea muy, muy común, pues es la programación multiartística, con algunas actividades, pero no demasiadas, fuera más allá de lo que son los conciertos. Y aparecen, o sea, estas nuevas propuestas, que son los festivales de nuevo formato, para llamarlos así, generalmente son, desde mi opinión, son festivales, o sea, más pequeños, un formato más asequible. Creo que piensan más en ese público que ya no asiste a estos macroconciertos y trata de ofrecer pues una innovación en lo que es la programación. No solo se centran en la música, sino en otras experiencias tanto artísticas como gastronómicas, en eso, y se trata, o sea, se trata de confluir diferentes experiencias. He de decir que en el Festival de Benicàssim, que
uno de los primeros y en el que yo participé, ya hacíamos una programación interdisciplinar en la que había cine, teatro, artes plásticas, etcétera. Eso en los festivales, en los macrofestivales va desapareciendo y es algo que retoman los festivales más pequeños, o de nuevo formato. La verdad que uno de los grandes desafíos que tienen los festivales de nuevo formato es pues hacerse un hueco en el mercado de los festivales. Pero yo creo que hay un público que ya necesita algo más allá de asistir a un festival con un número grande de artistas que generalmente además se repiten. Las programaciones no son muy innovadoras y bueno, y estos festivales alternativos ofrecen otro tipo de experiencia que es más cercana al público, más amable. Son festivales más cómodos y sobre todo son innovadores en general. Pero desde luego se enfrentan a grandes desafíos como son los de encontrar los espacios adecuados, tener los permisos, conseguir los talentos porque hay una competencia ingente. O sea, en realidad tienen que tirar mucho de la innovación y eso es lo que les caracteriza, que son innovadores y que ofrecen algo diferente. No sé si me he extendido mucho. No, muy bien, perfecto. ¿Y qué es Ana? Ana Espina nos puede hablar también mucho de esto, sobre todo desde su experiencia. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que has encontrado tú en tu caso? Desafíos. Bueno, la palabra festival yo creo que es bastante sinónimo de desafío. Siempre es un gran desafío ponerlos en marcha. Pero bueno, los desafíos es ir un poco en paralelo, incluso adelante de cómo camina la sociedad o más aún de hacia dónde debe caminar, ¿no? Desde nuestro humilde punto de vista, porque claro, el principal desafío viene de la responsabilidad del promotor, de la organización, del festival como entidad, porque ten en cuenta que cuando creas un festival estás creando un nuevo escenario para lo que es la expresión artística. Eso es muy importante y obviamente creamos escenarios o múltiples escenarios, ¿no? Porque cada vez son más. Pero también nos tenemos que dar cuenta que los festivales no dejan de ser un punto más de que van a reflejar lo que es las emociones del público, de los artistas. No sé, se crea en general un mini mundo, ¿no? Ahí en el que el principal desafío es ejercer esa responsabilidad, tener en cuenta qué es lo que vas a mostrar, la forma como lo vas a mostrar, el impacto que tiene a la hora de lo que vas a hacer. Tener muy claro que tienes que ser coherente pues con tu ética, con tus objetivos, pero sin mirarse solamente el ombligo, sino que mirar un poco qué es lo que está pasando alrededor de ti y tener en cuenta que por pequeño que sea, porque comentabais, es totalmente cierto que quizás nos alejamos un poco más de lo que son los macroeventos y nos vamos más a lo mejor igual macro en cuanto a extendido en el tiempo, en cuanto a múltiple en actividades, en programación, pero no querer congregar a la vez a un número tan grande de público, ¿no? Pero sí, creo que el principal desafío es ese ejercicio de responsabilidad, ¿no? Muy bien. Y Eileen, en tu caso, ¿qué oportunidades has visto en la creación de estos nuevos formatos? ¿Qué desafíos? Ya, totalmente. Es que recojo de las dos intervenciones hasta ahora pequeños formatos más asequibles, nos alejamos de los macrofestivales. Creo que todo esto es fundamental y lo estamos viendo todos, ¿no? Y todas en el sector. El proyecto que dirijo yo, Boca, nace de una carencia extraordinaria realmente, porque estamos hablando del público adolescente que no tiene ningún festival exclusivamente para ellos. Entonces, claro, hablamos mucho de desarrollar nuevas audiencias, pero empezamos muy tarde para mí.
¿Cómo podemos empezar con el bono cultural a los 18 años si no tienen hábitos formados antes de asistir a eventos culturales, entender la cultura con sus amigos, con su gente y no en un entorno adulto? Entonces, para mí, la oportunidad está aquí en desarrollar nuevas audiencias, pero desde muy joven. Boca es un festival creado por y para adolescentes, entonces, claro, tenemos una conexión real porque la comunicación es tú a tú. A ver, desafíos, coincido completamente con Ana en que, claro, la responsabilidad en sí es enorme y más hablando de unas audiencias menos experimentadas quizás, ¿no? Hay un marco legal y una protección al menor que es muy importante también. Entonces, aquí no nos libramos nunca de la responsabilidad a nivel promotor. Pero yo creo que también defiende que la cultura pueda ser un espacio de crecimiento y de transformación positivo, ¿no? en la vida de un joven y o sea, a nivel sociedad. No viene al caso a lo mejor con el panel que estamos tratando, o sí, ¿no? Por esas nuevas audiencias que comentaba Eileen, ¿no? Porque también no es igual, ¿no? Llegar a esa audiencia que llegar a otras audiencias, evidentemente, por el tema del target de edad, ¿no? Es decir, me interesaría a lo mejor, aunque no tiene tanto que ver con este panel, que contases un poquito, ¿no? Cómo se llega a esas audiencias un poquito más jóvenes, cómo lo estáis haciendo vosotros también. Porque una cosa es buscar esos nuevos formatos, buscar esas nuevas audiencias, pero a través de qué canales, cómo llegáis a tocar, ¿no? Esa fibra cultural, ¿no? Que cuesta tanto, pues lo que tú dices, que estaría mucho mejor tocársela desde los 10 años o incluso desde más chiquititos, ¿no? Y no esperar con ese bono cultural de los 18 años. Pero ¿cómo hacéis vosotros en vuestro caso? En nuestro caso, realmente, y esto es algo que estoy viendo desde que estoy en el lado, digamos, opuesto a lo comercial del sector. Si añadimos el componente social, todo se aclara en ese sentido, porque podemos dar más tiempo a una idea. Y con esto quiero decir que podemos invertir en el grassroots, o sea, lo que es ir a la comunidad y hacer divulgación a nivel institutos, a nivel comunidades, a largo plazo, no pensar en que haya una solución rápida, porque no existe. Para trabajar estas comunidades jóvenes se necesita tiempo para crear vínculo, comunidad, conexión real, recursos y también o sea, un acompañamiento que no suelen tener, porque lo que hacemos normalmente como cultura y como sociedad es hacemos muchísima programación para infantil, para familias, y cuando llega el momento de desarrollarse como teenager, ¿no? Como adolescente, estás solo. O sea, no hay ni oferta y tampoco estás con tu familia porque no quieres. Entonces, claro, es como una franja muy aislada, con pocos referentes, pero con mucha hambre. Muy bien, muy interesante. Te quería hacer esta pregunta al margen porque ya daba al hilo de la conversación. Volvemos a Ana Sanabia porque ¿qué tipos de experiencias o temáticas suelen destacar en los festivales de nuevos formatos y cómo se diferencian de los festivales convencionales? Temáticas. Si hablamos de los festivales de música, o sea, en general, yo creo que se centran en la programación musical. Lo que pasa es que sí es verdad que se están buscando como otros contextos, ¿no? El centro no es la música, sino la propia experiencia del festival en general, o por lo menos hasta donde yo llego. Se buscan enclaves diferentes, sobre todo hay una tendencia muy clara como a buscar espacios más amables en la naturaleza, lo que conlleva una responsabilidad importante, porque hay que proteger esos espacios, no podemos llegar ahí, desembocar y destrozar el medio ambiente, ¿no? Entonces es como una comunión, ¿no? con el espacio y con las poblaciones o donde llegas, ¿no? Se busca como una comunicación. Entonces, o sea, de alguna manera, digamos que la
la música, en el caso de festivales musicales, es la excusa, pero luego se tiende como a desarrollar o apoyar el desarrollo de lo local, ¿no? Pues de la gastronomía, de incluso la cultura local, ¿no? Hay festivales que tienden a esto. Luego hay, bueno, pues otros, digamos, otro camino que es el de la tecnología, que es verdad que se está utilizando en estas nuevas experiencias, como pues, podría decir el Festival LED, ¿no? Pues es se celebra en Gijón y en Matadero, en Madrid, pues son festivales que están enfocados muy a la comunicación de la cultura, de la música con la tecnología y se busca como la experiencia compartida entre lo artístico y el público, ¿no? Hay una interacción ahí importante, hay otros muchos festivales que se están desarrollando a ese nivel, ¿no? Para mí hay una parte como es como la huida del hiperconsumismo, ¿no? Que al final es un festival, un macrofestival es el consumo a la quinta esencia, ¿no? Es cuantos más artistas mejor, cuantos más patrocinadores, que obviamente son necesarios para mover esos festivales. O sea, lo que se promociona es el consumo desmedido frente a los otros festivales que ralentizan un poco, bajan, vuelven a la tierra, ¿no? Y por eso se acercan a lugares, pues a la naturaleza, a lugares más pues, amables, digamos, con el ambiente y el ser humano. Bueno, Hacia allá creo que puede ir. Bueno, varias de las cosas que has comentado sí que me gustaría añadir como directora de comunicación del proyecto, ¿no? de Mallorca Live, de la promotora, sobre todo en Es Jardí, ¿no? Es Jardí pues, nació de esa idea, ¿no? De recrear ese jardín del Mediterráneo que queríamos, ¿no? De buscar esos espacios naturales, porque al fin y al cabo el recinto sí que es verdad que es el mismo en el que se realiza el macrofestival, ¿no? Que es Mallorca Live Festival, pero sí que se buscaba, ¿no? Crear esa ubicación, esa localización que fuera un poquito más mediterráneo, ¿no? Que fuera ese jardín de verano, ¿no? Esa cita estival. Y evidentemente con lo que comentabas con el tema de tratarlo local, no solo desde el punto de vista de la gastronomía, sino también a lo mejor con escenarios de bienvenida que puedan dar visibilidad a esas bandas locales, a esa cultura desde cualquier aspecto, es decir, desde una temática más de flamenco, de una temática más latina, ¿no? Es decir, pero siempre que fuera también recogiéndolo con bandas y con profesionales que están aquí, que estaban en Mallorca, ¿no? Habéis hablado también del tema de la sostenibilidad, ¿no? de la protección de ese espacio. En el caso de Ana Espina, ¿qué papel juega esa sostenibilidad, ¿no? En la planificación y en la ejecución de los festivales de nuevos formatos? Bueno, nuevos formatos y todos, o sea, es fundamental. Estamos ya en el siglo XXI y si no lo tenemos claro, pues sería imposible vivir. Vivimos en un mundo en que somos muy conscientes de que cada pequeño acto y sobre todo cada gran acto tiene un impacto muy fuerte y pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios. Entonces, claro, todo lo que significa una producción cultural que lleva, que implica pues una serie de montajes, una serie de construcciones, una serie de cosas que haces van a tener un gran impacto en el entorno. Y eso es una cosa que hay que cuidar muchísimo. Nosotros, nuestro festival estival se extiende en el tiempo, o sea, no sé, es un poco como es Jardí, no se congrega en una fecha determinada, sino son una serie de citas. Y lo que hemos buscado es precisamente sumar a la experiencia de la música en directo, sumar la experiencia
de vivir la cultura disfrutando de espacios que ya existen en nuestro territorio y que son espacios de patrimonio, ¿no? O sea, nos vamos al claustro de un convento en que a lo mejor lo hemos visitado una vez para ver qué bonito esto y hacernos unas fotos, pero es diferente pues multiplicar la experiencia de estar dentro de este enclave histórico, de este sitio tan bello, disfrutando pues a lo mejor de un concierto y disfrutando incluso de un bocado de que comer, de algo para beber. O sea, son experiencias mucho más transversales, pero que también implican en que tienes que ser mucho más cuidadoso, ¿no? Bueno, mucho más, o deberíamos de ser siempre mucho más cuidadosos. O sea, el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad es que, bueno, mucha gente se asocia solamente a lo mejor al tema ecológico, al tema del consumo energético, pero la sostenibilidad no quiere decir otra cosa que supervivencia. O sea, supervivencia en el sentido de que tú estás aquí para que tanto nosotros como la actividad que hacemos sobreviva en el tiempo y sobreviva el lugar donde vivimos. O sea, no hagamos pequeños desastres que se conviertan luego en grandes desastres. Entonces, claro, la sostenibilidad tiene que ver con esto. Yo me voy al claustro de un convento y digo, bueno, voy a montar aquí un escenario. ¿Qué impacto va a tener? Tengo que clavar algo en el suelo, voy a hacer a estos muros, voy a poner muchos decibelios. Esto va a tener un impacto también en los muros. Estoy en mitad del pueblo, voy a hacer ruido, voy a molestar a los vecinos. Voy a hacer una serie de ofertas pues, de cosas de comer o de beber, qué residuos voy a tener, voy a congregar a número de público. O sea, tienes que hacerte con cada cosa que haces, tienes que hacer todas las preguntas de qué impacto tienen esas cosas y ponderar pues, los beneficios. Sí que voy a montar decibelios para que la música se oiga bien, de esto, pero o sea, ¿cómo puedo compensar esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que el bien supere al mal? Siempre es hacer esto, ¿no? Siempre es ponderar las cosas y ver qué es lo que estás haciendo. Obviamente la producción cultural, como la producción de cualquier tipo de cosa, tiene impacto, tiene una huella de carbono que es negativa, pero también puede tener una huella positiva en el sentido de que toda producción cultural, toda creación, toda iniciativa que abra un espacio para una forma de expresión, que abra un espacio para una convivencia de personas, para un lugar de encuentro, para un enriquecimiento, para juntar a personas de distintas culturas, de distintos ambientes, todo eso enriquece, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con que ese enriquecimiento cultural o ese enriquecimiento de la experiencia, del disfrute, sea mucho más positivo que el mal que hagamos, ¿no? Y que también podemos hacer las cosas sin que ese mal sea muy grande, ¿no? Sin que esa huella negativa sea grande. Entonces la sostenibilidad tiene que ver con que no es llegar a marcharte y no mirar atrás o no mirar qué es lo que estás haciendo, sino que ir con muchísimo cuidado al hacer las cosas. La sostenibilidad tiene que ver con la supervivencia, con el existir y seguir existiendo, ¿no? Muy bien, Ana. Completamente cierto. Creo que estamos las cuatro, ¿no? De acuerdo con las tres, de acuerdo con tus palabras. Elin, a mí me gustaría, recogiendo un poquito también el mensaje que ha empezado a decir Ana, ¿cómo afecta la diversidad, ¿no? y la inclusión a la programación y participación en festivales de nuevos formatos? Sí, o sea, estaba escuchando ahora diciendo esto de juntar a gente de diferentes culturas, ¿no? Es que es enorme, es la clave para conectarse con mayores audiencias, creo. Yo creo que en los últimos años Cultura ha hecho un gran trabajo en lo que es el mensaje, ¿no? de bienvenida y de inclusión. Y es maravilloso. A veces pienso que se queda un poco en el mensaje y no en... O sea, que un siguiente paso podría ser crear estas referencias dentro de la organización, ¿no? También, porque veo que hay dos puntos, ¿no? Que por un lado yo creo que tenemos que hablar del privilegio de poder entrar en la industria musical
sea músico, sea profesional. O sea, realmente hoy en día hay que tener recursos para hacerlo, no es fácil. Y también mencionar la enorme barrera que existe en cuanto a precio de entrada. Es un freno enorme en cuanto a diversidad e inclusión y la participación, ¿no?, en festivales. Yo creo que se trata de crear esta riqueza en cuanto a programación, teniendo a personas diversas, o sea, teniendo una comunidad diversa en la organización, y esto se nota. Y se trata de hacer que ampliar, ¿no?, las personas que se sientan bienvenidos. Y esto se hace con muchos detalles, creo. O sea, hasta tú puedes mandar un mensaje de, mira, este festival es inclusivo, respetamos todo. O sea, estos mensajes que por suerte, y repito, que es maravilloso tenerlos. Pero claro, si yo llego y no reconozco la comida, la oferta de comida que hay, o si no se me dirige en el código de idioma o incluso el idioma directamente, ¿no? No me siento atraído. Entonces ya estamos como creando muchas barreras en cuanto a acceso. Entonces creo que o sea, hemos hecho mucho y tenemos que ir como en esta línea para, sí, o sea, representar las realidades de un gran abanico de culturas y personas y comunidades. Ana Sanabia, ¿qué aportarías en este caso? ¿Cómo podemos, ¿no?, potenciar incluso que muchas veces se nos olvida? Es decir, estamos en el festival o previo y de verdad hay cosas que se nos olvidan. Pues lo que has dicho a lo mejor, pues eso, el tema de los idiomas o el cómo facilitarles, ¿no?, a esa inclusión, ¿no?, de que sientan también esa parte suya al festival. ¿Te refieres al público? Sí, al público. Hombre, yo creo que la diversidad debe estar reflejada en todo. Como dice Aileen, se tiene que facilitar el acceso pues a nivel de comunicación, a nivel de mensaje, a nivel de programación. Cuanto más amplia sea la programación, cuanto más diversa, donde no haya diferencias en los géneros ni en las nacionalidades. Vemos los carteles de la mayoría de los festivales y prima la programación anglosajona, ahora ya la latina, porque se ha convertido en una máquina de hacer dinero importante. Pero eso mismo tampoco puede ser todo, o sea, hay que abrirse precisamente para abrirse a ese público. Y hablando de la inclusión y la accesibilidad, hay algo que es súper importante. Hay personas que son muy diversas a nivel de capacidades. Tienen capacidades diferentes. Hay personas que tienen problemas de movilidad, personas que tienen problemas de comunicación, de percepción, y eso hay que facilitarlo. Es cierto que pues quizá desde lo público es más fácil de hacer. Yo que cuando hacíamos la programación de San Isidro, pues hicimos un gran esfuerzo en ese sentido. Nos acercamos a la comunidad sorda y pusimos medios adecuados para que pudieran disfrutar de todas las actividades que se llevan a cabo, que no solo eran musicales, no eran de todo tipo. Y no es simplemente comunicar que hay medios que rompen esas barreras, sino acercarse a ese público, porque tú puedes comunicar que tienes esos medios instalados, pero si no llegas al público que lo va a utilizar, no sirve de nada, sirve solo para hacer publicidad y marketing. Entonces, Importante, ¿no? Qué importante es trabajar esa comunicación, ¿no?, para hacer llegar, porque si no parece como que ni el festival está poniendo, o sea, que tiene las herramientas, ¿no?, para favorecer esa inclusión, ¿no?, pero no lo comunica muchas veces. sí, totalmente. Nosotros pues teníamos mochilas vibratorias y el lenguaje de signos y demás, pero contratamos a una persona especializada en el público sordo porque nosotros no íbamos a llegar. Sus medios son totalmente distintos y no llegan. Entonces
es muy importante tener todas esas cosas en cuenta. Y cuando las tienes en cuenta, al final lo que estás haciendo es innovar y cambiar la tendencia y abrirte a todo tipo de públicos. Yo creo que ese es un reto muy importante en la cultura, porque si no es muy discriminativa. Es lo que decía Eileen, se ponen muchas barreras. Al final es un privilegio poder acceder a la cultura. Por edad, por capacidades y por muchas razones. Entonces, nuestra responsabilidad es lo otro, es abrirnos. Ana Espina, en vuestro caso, ¿cómo favorecéis, ¿no?, acercar esa cultura a todo el mundo? Bueno, intentamos tener o sea, la política de precios es algo que trabajamos mucho porque lo que comentaba Eileen es fundamental. O sea, vivimos en una sociedad que, por ejemplo, aquí, el territorio donde vivimos, que sí que tenemos a lo mejor discriminaciones por otro tipo de aspectos, pero uno muy fundamental es el económico. O sea, la economía de las personas les discrimina un montón y si la cultura va asociada al pago de una entrada y si el pago de esta entrada va asociada a la ley de oferta y demanda, o sea que determinados artistas y demás pueden cobrar hasta no sé qué precios, se convierten en eventos elitistas, ¿no? Y la cultura se convierte en algo elitista desde el punto de vista económico, que es lo que pasó en épocas negras de la historia, donde la cultura era solo los ricos, los teatros se abrían para personas pudientes y nada más, ¿no? Por los precios, ¿no? Afortunadamente se creó luego otro tipo de cultura, la que llamaban popular, pero ahora estamos empezando a hacer esa mezcla, ¿no? Parece que, por ejemplo, en el mundo de los festivales está un poco separado los festivales estos, pues eso, que te compras la entrada por 200 euros o por más, ¿no? O por 150, pero paralelamente hay otro tipo de festivales que se crean de una forma más espontánea, más incluso de los propios músicos, más independientes, a lo mejor completamente gratuitos, que no están en los medios, no están ahí, no se están haciendo visible, pero existen estas iniciativas. Y creo que tenemos que un poco mirar de integrar un poco todo esto y ver qué está pasando en estas iniciativas que se crean, porque esa gente que crea estos eventos, ¿no? Que a lo mejor nosotros estamos metidos en nuestro mundo y no miramos hacia ello, pero si te das cuenta siguen existiendo cosas que se crean, yo que sé, en espacios ocupados, en casas ocupadas, en casas, o a nivel incluso muy pequeño, ¿no? De cosas hechas a casa, mini fiestas, pero no es de gente que hace una fiesta en su casa, sino que crea un evento cultural a veces y se crean así. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene la forma de acceder a eso. Entonces yo creo que las políticas culturales desde las administraciones públicas deberían de tener esto muy en cuenta. Deberían tener en cuenta que hoy en día, pues muchísimas de las actividades que se hacen de forma, digamos, desde el sector privado, sí que piden o utilizan recursos públicos y creo que una de las principales cuestiones que tendría que tener la administración pública es decir, vale, existe dinero público siempre y cuando se refleje en la política de precios, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hacemos esto. Sí, es verdad que pedimos subvenciones, es verdad que hacemos ayudas públicas, pero luego sí que intentamos que nuestros conciertos no suban más allá de los 15 euros, incluso aunque sea un artista internacional. El esfuerzo es brutal para hacer esto, pasa por no tener, obviamente, el lucro no está como gran objetivo, sino que el propósito, ¿no? Esa es otra de las cosas. O sea, los eventos culturales deberían de tener siempre un propósito, y el propósito no ser el lucro, y sino, pues eso, esta sostenibilidad, el voy a hacer algo que tenga un porqué, una razón de ser, algo que pueda crecer, algo que se convierta en necesario y que no y que